tener una presentación que va a nos mostrar el desarrollo de todo el trabajo de varios años de Francisco y Karen en Chile para principalmente cáncer colorectal hereditario. Entonces, es un placer muy grande, Francisco, que tenga participación hoy en nuestra reunión del ELIAGET. Tenemos ya ahí 25 personas que están participando de nuestro webinar y no podemos olvidar la colaboración ahí de Nelson y Estela, los traductores que hacen la traducción para portugués. Si quieren oír en portugués, hay un clic ahí en Interpretation y se pone ahí portugués y va a tener el audio en portugués. Otra cosa importante es que este webinar va a quedar grabado en nuestro website para después quien tiene interés en mirar la charla de nuevo, está ahí. ¿Ok? Entonces vamos a tener hoy una presentación en dos partes. Primero Francisco va a hacer una introducción, ¿no, Francisco? Y después Karen va a presentar también su trabajo en conjunto ahí por todos estos años. Entonces, Francisco, nuestra presentación es completamente informal. Entonces, si alguna persona del grupo tiene alguna pregunta, alguna cosa, a cualquier momento vamos hablando ahí como una charla sin grandes formalidades. ¿Ok? La palabra es tuya y muchas gracias más una vez por la disposición de su tiempo para participar hoy de nuestro webinar, Francisco. Gracias, Benedito. Muy contento de estar compartiendo esta actividad contigo y con nuestros colegas de Latinoamérica. Aquí con Karen, como tú señalas, tenemos un desarrollo en conjunto en esto y yo voy a mostrar los aspectos generales y ella va a mostrar posteriormente más detalles. Para nosotros, cuando partimos hace 20 años, Benedito, Carlos Zaroca, Carlos Bacaro y algunos otros amigos, sin duda que había un desarrollo muy incipiente de esto en nuestros países. Y bueno, ¿cómo partimos nosotros en Chile? En Chile, en realidad, ¿se ve bien ahí? ¿Lo dejo en modo de pantalla o no? Ah, tengo que compartir, perfecto. Ahí va, compartir. Bien. Espérate un segundito, vamos al modo presentación. Y si se bloquea, tú me avisas, Karim. Y entonces, ¿cómo partimos nosotros en Chile? ¿Cómo parte esta historia? Parte como todas las casualidades en la vida. Recuerdo todavía una charla del Dr. Lynch cuando comenta cómo... Ahí. Y ahí puedo hablar por acá, ¿o no? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bien. Sí, y entonces, esta fue nuestra familia que también la llamamos la familia G. Una familia chilena en el cual un hombre que está por acá de 58 años, le hacemos el diagnóstico de un cáncer de colon y en ese momento en Chile no había nada, no había estudio de mutaciones, no habían registro, año 2000. No tanto tiempo atrás, bueno, alguien puede decir 20 años. Y entonces es ahí cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo distinto porque de lo contrario estas familias iban a seguir falleciendo personas jóvenes. Y bueno, en esa línea echamos a andar un proyecto de investigación con Karen, con la doctora Pilar Carballo, que también ha sido una persona muy importante en el desarrollo de la genética en oncología en Chile. Y entonces junto con Pilar y Karen hicimos una postulación para empezar a estudiar las mutaciones en Lynch. Y después destaca una persona tremendamente importante para nosotros, el doctor James Church, desde Cleveland Clinic. Hubo un momento en el cual migramos desde la Católica, Universidad Católica, a Clínica Las Condes, y él nos permitió seguir desarrollando la investigación y el laboratorio. En esta migración, como pueden ver ustedes al comienzo, proyectos de investigación, posteriormente proyectos de Cleveland Clinic para mantener los estudios de mutaciones.
finalmente llegamos a esta nueva institución, tercera casa que nos acoge, Clínica Universidad de los Andes, una universidad con menos tiempo en Chile, muy importante, con interés en desarrollar una clínica con todas las potencialidades, y en eso estamos junto con Karin desde hace un mes en el programa de cáncer de Clínica Universidad de los Andes. El programa de heredo familiar, cuando uno lo plantea, sin duda que tiene que ser un programa multiespecialidad, lo tenemos claro, tenemos que tener idealmente personas que puedan ayudarnos a interpretar todos estos estudios de mutaciones. Ese es el espacio también de Karin, que entiende y nos ayuda a los clínicos a poder entender estas alteraciones, que no necesariamente todas son mutaciones. Debiéramos tener un equipo de asesoramiento genético para que nos ayude con las familias a hacer una vigilancia y naturalmente una asesoría. Así, en Clínica Universidad de los Andes, estoy a cargo del programa de cáncer de esta clínica. Karin está a cargo del área del programa de cáncer heredofamiliar, donde los tres pilares anclas son cáncer colorectal hereditario, mama ovario y el programa de tumores neuroendocrinos, endocrinológicos, donde hemos señalado personas que están a cargo en estas áreas. El registro nuestro en que sumamos en Clínica Las Condes, posteriormente ahora en Clínica Los Andes, asciende ya a más de 250 familias, entre los síndromes polipósicos, el síndrome de Lynch, y naturalmente tenemos no solamente la familia, sino que una cantidad de personas que empiezan a ser parte de una plataforma de seguimiento. Muchos de ellos le hemos podido identificar las mutaciones, ahí está en las variantes polipósicas, clásicas, Poy-Jäger, juvenil, Cowden, etc. Ahora hemos encontrado las PIPAP y otras poliposis más que Karin probablemente va a poder detallar. En conjunto con el tema de investigación, lo hablábamos con Benedito, el gran déficit en Latinoamérica era poder entregar algún profesional de apoyo a los clínicos en el asesoramiento genético. En Estados Unidos están las carreras universitarias, pero en Latinoamérica no existía, y así entonces, en conjunto con la Universidad de Chile, destaco Mónica Alvarado, abajo, chilena, trabajando en Estados Unidos, Charité Riquer, una asesora genética trabajando también en Estados Unidos, y Mónica Margaret, argentina, trabajando en Chile. En conjunto con ellos y otro grupo de profesores levantamos el primer diplomado de asesoramiento genético en cáncer hereditario. Esto partió por ahí por el 2013. En ese entonces hubo un periodo crítico que estuvimos a punto de no partir porque no teníamos postulantes, casi nadie entendía la real importancia de esto, y bueno, logramos hacer nuestra primera versión y después seguimos avanzando. Aquí está la estructura de módulos, todo e-learning, y eso es importante y trascendente para personas que de otros países han trabajado o han desarrollado el concepto de este diplomado. Y ahí está la estructura de genética humana, de los distintos síndromes más trascendente en esta área, y con los módulos para ejercitar, y con un taller presencial de asesoramiento que se hace la última semana de este diplomado. Este diplomado lo vamos a mantener a pesar de que no estemos en Clínica Las Condes. Esto lo hacemos a través de la Universidad de Chile, y por lo tanto ya estamos trabajando en el próximo diplomado que va a partir el 2021, en marzo. Ojalá personas de equipos de ustedes que puedan estar interesados, encantados de que se puedan sumar. Creemos que esto ha sido importante para capacitar equipos no solamente de Chile, sino que también de Latinoamérica. Como pueden ver ustedes ahí en ese mapa, las primeras versiones teníamos pocos alumnos, la segunda tuvimos el máximo. De hecho, habíamos definido que el máximo eran alrededor de 20, 21 alumnos. Ustedes pueden ver la versión número 3 y 4 superaron los 30. Y así vemos que hay postulantes de distintos países de Latinoamérica, muchos de Colombia. Destaco ahí a Jorge Padrón, que ha sido una persona muy importante en promover cáncer heredofamiliar en Colombia. Él se ha encargado de enviar a muchas personas a este diplomado.
hay algunos alumnos de Argentina, etc. Ahora, en Chile, nuestros alumnos del diplomado, destaco el doctor Benavides, Claudio Benavides, coloproctólogo que trabaja en el centro de Chile, ahí se ve en Concepción, que ya tiene su registro de cáncer colorectal hereditario, y ahí ustedes pueden ver la cantidad de pacientes y familiares atendidos, un gran esfuerzo en un hospital público de Chile, que probablemente sea de los hospitales públicos más grandes, más de 1000 camas, el Hospital Regional de Concepción. Estoy orgulloso de que este conocimiento nos haya permitido que haya otros médicos que se interesen en pos de estos pacientes. Ahí tiene Claudio las diferentes mutaciones, familias que han ingresado al registro. Claudio es uno de nuestros alumnos, como también el doctor Claudio Heine, Osorno, ahí se ve el volcán Osorno, estamos bajando más al sur de Chile, alrededor de unos 900 kilómetros al sur de Santiago, y entonces Claudio Heine, que además de ser alumno del diplomado, fue becado de coloproctología, trabajó con nosotros, se formó como especialista, y bueno, volver ahora a Latinoamérica, ahí tenemos una foto, Benedito, cuando éramos más jóvenes, con Bacaro, Saroca, en Brasil, está en tu departamento, nos tomamos esa foto, y ahí cuando partió la idea, Benedito fue el pionero del GET, y después se pasó al GET con H, y la GET ahora en el último tiempo. Eso yo creo que ha sido un tremendo aporte de Benedito para Latinoamérica, que nos ha permitido integrarnos, trabajar en conjunto y generar colaboraciones, que ha sido la dinámica de este trabajo en conjunto. Destacar, naturalmente, que hemos tenido apoyo no solamente colaboración latinoamericana, sino que también hemos generado cursos, como pueden ver ahí, distintos cursos del CGA, el Insight, que fue un tremendo logro de Benedito, un curso mundial, el Congreso Insight, y hemos realizado algunas actividades también nosotros en Endosur. Ahí estamos orgullosos con la foto que nos tomamos con Henry Lynch. Ahí estábamos en Clínica Las Condes cuando hicimos uno de nuestros cursos el año 2008, un CGA. James Church, persona muy importante para nosotros. Gabriela Meslane. Gabriela tuvo la particularidad de haber nacido en Chile, en Valparaíso. Su padre era diplomático, pero ella es alemana y ha estado todo su tiempo allá. Pero sí, ella tiene esa sensibilidad con Latinoamérica que nos ha ayudado. Patrick Lynch, también muy amigo de todos nosotros, también ha sido una persona importante. Bueno, en marzo del 2019, el grupo va creciendo y más gente joven. Ahí está Florencia, Med, tremendo motor que ha significado, Walter, todo nuestro equipo, el doctor Padrón lo puse en el grupo joven, no sé si Jorge está escuchando por ahí, así que Jorge está en todo el grupo juvenil, Florencia, Adriana de la Valle, etcétera, se han ido juntando en todas estas actividades. Yo, en conclusión, sin duda, podemos decir que hemos cumplido ya 20 años desde que tuvimos esta inquietud en Chile, que nos sentimos orgullosos de haber apoyado otros centros en Chile, y que, bueno, desde nuestro país hemos generado o hemos apoyado esta red de genetistas clínicos, genetistas y clínicos de Latinoamérica, apoyando la iniciativa de Benedito, y que hemos podido también colaborar con este diplomado de asesoramiento en cáncer heredofamiliar, abierto a Latinoamérica. Ahora yo quiero dejar a Karin, quien nos puede dar más detalle de todo este trabajo en estos años. Voy a dejar de compartir. Karin, muchas gracias, Francisco. Yo pienso que una parte fundamental y muy, muy importante de tu trabajo ahí, en conjunto con Karin y otras personas, fue la organización de este asesoramiento genético con e-learning y posibilidad de desarrollo de un proyecto de educación en una área tan necesaria en nuestro continente. Entonces, este es un punto que yo quería dejar
bien claro aquí, que fue, en mi punto de vista, una de las cosas más importantes que se desarrolló en nuestro continente en términos de educación y desarrollo de personas y recursos humanos para descentralizar, como mostraste ahí, otras personas que están haciendo otros registros y así camina, ¿no? Y esa es una iniciativa que yo tengo que decir que es una cosa maravillosa. Es una de las principales misiones de ELIAGET, que es educación y diseminación de información de calidad en la área de cáncer heredofamiliar. Erika y Natalia, que están acá, están organizando algo muy parecido con esto que mostraste a poco, Francisco. Incluso con e-learning y otros puntos en común. Y con la experiencia que tú tienes ahí en conjunto con Karen, yo pienso que hay una posibilidad para nosotros muy importante de cambiar informaciones para que nosotros no tenemos que pasar por dificultades que se puedan superar con la experiencia de ustedes. Entonces yo voy a pedir para Erika, que está acá, hacer algún comentario ahí con relación al curso de asesoramiento genético, porque está a cargo de la organización. Ela vai hablar en portugués, entonces si quiere la traducción, hay un clic abajo ahí para la traducción de español. Boa tarde. Eu peço desculpas, vou falar em português, porque meu portunhol é destrutivo. Nós estamos planejando, né, esse curso de medicina genômica em câncer, e realmente tem muitas semelhanças com o projeto de vocês, porque tem uma parte AD, né, de learning, e a outra parte que a gente chama de imersão. Então, tem muitas semelhanças, né? E outra coisa que nós estamos fazendo, mas não só como sociedade, mas como presidente da Sociedade de Enfermagem Genética, a gente também está planejando cursos para os enfermeiros não especialistas entenderem um pouco de conceitos de genética que são importantes para a prática dos enfermeiros. Então, eu também depois até vou pedir para vocês uma ajuda, porque a gente está também buscando enfermeiros na América Latina que façam atividades parecidas para a gente formar um grupo, né, dos enfermeiros e trocar essas experiências também. Essa é uma coisa muito importante, muito interessante e, do meu ponto de vista, central. Central para o desenvolvimento de pessoas por toda a Latinoamérica. Entonces, te felicito, Karen y Francisco, por esa iniciativa. Es una de las cosas más importantes en la educación. Sin hablar de todo este pionerismo de hacer el registro en Chile, con los testes moleculares, de todo ese trabajo muy lindo que conozco muy bien. Entonces, sabemos que hay mucha transpiración, ¿no? Hay que tener inspiración, pero la transpiración es mucho mayor que la inspiración, ¿no? Entonces, hay una barrera importante que es la lengua. Entonces, por más parecido que sea ahí español y portugués, hay un límite ahí de hacer un curso en español y un curso en portugués, porque o curso de asesoramiento genético en español es una limitación para los alumnos potenciales de Brasil. Y al revés, lo mismo. Entonces, yo pienso que tener dos cursos parecidos con la carga horaria prácticamente paralela en portugués y en español, vamos a tener una abrangência ahí prácticamente total para cualquier profesional de Latinoamérica que quiera tener una formación. ¿Ok? ¿Algún comentario, Francisco? Parece que tú tienes ahí alguna actividad después, ¿no? Sí, sí, tengo más actividad clínica luego, pero me encanta la idea, Benedito. Yo en realidad lo hemos hablado con Karin
entiendo también que algo se va a desarrollar o estaría partiendo en Colombia. Para nosotros, el objetivo siempre ha sido difundir el conocimiento. Y por supuesto, existen barreras idiomáticas y por lo tanto, si existe una plataforma para Brasil que puedas tú levantar, estupendo. Todos vamos creciendo. A mí me parece que nuestro objetivo es el conocimiento de nuestros pacientes. Cuando uno ve estas familias cómo sufren, si podemos nosotros ayudar a generar conocimiento y apoyarlo, estupendo. Así que me parece que esta es una gran necesidad en América Latina y todo lo que sea factible para generar las redes de colaboración y apoyo, encantado. No, perfecto. Yo pienso que colaboraciones son muy importantes para tener más suceso en nuestro camino. Entonces, juntar ahí las fuerzas es una cosa muy importante para todos, ¿no? Nuestra cultura en Latinoamérica muchas veces no es esa, ¿no? Parece que las personas quieren caminar solas para tener el éxito propio, pero en mi punto de vista no es así que debemos caminar. Debemos caminar juntos para que todo sea más fácil y que atingir los objetivos de manera más rápida, ¿no? Sin tener que pasar por dificultades que podemos evitar con experiencias de otras personas como ustedes ahí que tanto trabajan en este curso. Y yo soy realmente un entusiasta de este tipo de herramienta, de tener posibilidad de hacer eso en e-learning, porque en nuestro continente, con la falta de recursos, las personas no tienen cómo viajar, tener cómo salir de su ciudad. Entonces, es una herramienta maravillosa. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Benito. Quédate tranquilo si tiene que salir, no hay problema. Voy a quedar acá con Karen. Entonces, Karen, por favor, la presentación es para ti. Si quiere compartir la pantalla ahí, no hay problema, ¿ok? Gracias, mi amigo. Ya. Gracias. Hola a todos. ¿Se escucha bien, doctor? Y un poco bajo, pero... ¿Un poco bajo? Sí, ahora mejor. Ya, es que hay que acercarse más a esto. Bueno, muchas gracias a todos y un fuerte abrazo a todos los que están conectados, ¿no es cierto?, al seminario y la posibilidad de escuchar nuestra experiencia, y si necesitan ayuda o pueden ellos darnos ideas a nosotros, feliz de compartir las experiencias y darnos nuestros contactos. Está un poquito bajo aún, Karin. Sí, es esto, que cuando baja, ya, voy a acercarlo, doctor. Ahí está bien, gracias. Perfecto, ya. Entonces, como dijo el doctor López, no avanza. Como dijo el doctor López, ¿no es cierto?, hemos tenido un trabajo de ya 17 años haciendo investigación, y para eso postulamos a distintos proyectos que nos fueron permitiendo implementar distintas técnicas. Y al comienzo partimos implementando técnicas como SCP, PTT, técnicas que nos permitían por investigación estudiar a muchas familias. Y de a poco fuimos implementando, ¿no es cierto?, otras técnicas como MLPA, y después pasando a secuenciación Sanger directamente, y partiendo primero por los genes más comunes, más importantes en estos síndromes, y de a poco ir ampliando a más genes. Sin embargo, todo ese trabajo que nosotros hicimos por investigación durante tantos años era un trabajo secuencial, doctor, ¿no es cierto? Uno estudiaba un gen por una técnica, estudiaba otro gen por otra técnica, y así en el fondo terminábamos entregándole el resultado al paciente muy, ¿no es cierto?, después de mucho tiempo. Entonces, el 2014 apareció la posibilidad de traspasar, ¿no es cierto?, todos nuestros flujos de trabajo a los paneles, ¿ya? Y la secuenciación masiva vino a ser más costo efectiva en este caso.
Y lo más importante, ¿no es cierto?, para el caso índice, que es el caso donde podíamos sospechar más de un gen involucrado y podíamos estudiar hasta 45 genes, ¿no es cierto?, actualmente, o 110 genes, dependiendo de la empresa, al mismo tiempo. Así es que a partir del 2014 a la fecha estamos trabajando con paneles para los casos que son índice. Usamos las técnicas, ¿no es cierto?, específicas como Sanger o MLPA, buscando la mutación específica. De esa forma hemos ido, en el fondo, adaptándonos en el tiempo con las distintas técnicas. Y como se mostró antes, ¿no es cierto?, a la fecha tenemos registradas 125 familias, esto desde la Católica, la Clínica Las Condes, y ya actualmente acá en la Universidad de los Andes, llevo un mes acá y ya tenemos 3 familias nuevas. Así es que muy contentos en el fondo de que esto sigue creciendo. Son 282 personas pertenecientes a estas 125 familias y el 27%, 34 nosotros hemos sido capaces de identificar la mutación por estas técnicas que ya mencioné antes. Y la mayoría de las mutaciones uno las identifica la mayoría de las mutaciones se identifican en el gen MLH1, el gen MSH2, que siguiendo en el fondo la frecuencia, ¿no es cierto?, que se describe en la literatura, que alrededor del 90% se identifican en estos 2 genes. En el caso de los síndromes polipósicos, ¿no es cierto?, también tenemos 137 familias, 47% de ellas, 65 familias, tienen mutación identificada, y las mutaciones las hemos encontrado principalmente en el gen APC, en las familias con poliposis adenomatosa. Tenemos mutaciones en otros genes. Contarles que todos nuestros resultados, en el fondo, de las distintas identificaciones de las mutaciones, las hemos publicado en revistas tanto nacionales como internacionales. Ahí ustedes pueden encontrar todos nuestros resultados, ¿no es cierto?, los que hemos publicado, los más importantes, el minuto que lográbamos tener un buen número, ¿no es cierto?, y publicarlo. Todavía seguimos registrando nuestras mutaciones para futuras publicaciones. Y esto es lo más importante que quisiera destacar. En el fondo, nosotros identificamos las mutaciones, seguimos nuestra familia, hemos generado nuestro registro, pero esto nos ha dado pie a hacer otro tipo de estudio, y en este caso una caracterización clínica. Hemos tomado estas 34 familias, que son 28 mutaciones diferentes, ahí está cómo se han distribuido los distintos genes, y en esta familia hemos ido a estudiar cuál es la presentación clínica, en este caso del síndrome de Lynch, ¿no es cierto?, de las personas afectadas con cáncer. Y nos dimos cuenta que también algo que está descrito en la literatura, ¿no es cierto?, la diferencia que existe entre el riesgo de padecer cáncer de un hombre versus una mujer, y ahí en el caso de los hombres ustedes ven que el 73% de los cánceres que identifican los hombres corresponde a cáncer colorectal, seguido de cáncer gástrico en un 8%, pero en menor frecuencia, y otros cánceres también en mucho menor frecuencia. En cambio, las mujeres uno identifica neoplasia. Las neoplasias que identifican las mujeres, el 42% son cánceres colorectales, el 19% son útero, y en un tercer lugar, cáncer de mama. Quiero destacar esto porque en las guías internacionales que nosotros podemos basarnos para hacer las recomendaciones de esta familia, no va a aparecer cáncer de mama como un cáncer asociado al síndrome de Lynch, y tampoco necesariamente puede aparecer cáncer gástrico como un cáncer asociado. Necesariamente digo porque va a depender en el fondo de cada región. No sé, doctor Benedito, ¿qué opina de esto? Bueno, ya nosotros tenemos una publicación de 2010 con 2.000 personas de nuestro registro del Hospital de Cáncer, 2.000 personas de familias con síndrome de Lynch por criterio clínico de Amsterdam. Y cáncer de mama fue el tumor más común dentro de estas familias en las mujeres. Entonces, mismo haciendo todos los ajustes estadísticos porque acá en Brasil tenemos una alta incidencia de cáncer de mama. Exacto. Entonces, mismo haciendo los ajustes estadísticos, cáncer de mama dentro de este grupo de mujeres en familias con criterios de Amsterdam
la incidencia era muy alta, muy alta. Exacto. Después de colon, el primer tumor era cáncer de mama. Una cosa que yo iba a preguntar, Karen, yo miré ahí en la pantalla de la presentación de Francisco, que ahora hay 3 grupos grandes ahí en el registro de la Clínica de los Andes. Gastrointestinal, mama y neoplasias endócrinas. ¿Cómo va a ser ahí en la universidad los paneles? Los paneles van a incluir todas las posibilidades de cáncer de mama, de endocrino, por ejemplo, de TP53, porque hay una sobreposición muy grande de síndromes, de criterios. Entonces, hoy es difícil tener divisiones, separaciones por órganos, ¿no? Como Sí. colon, mama, por ejemplo, que está ahí en la pantalla. Mama hace parte del síndrome de Lynch, útero lo mismo. Entonces, en síndrome de Li-Fraumeni, entonces hay todo. Entonces, es difícil separar por órganos o grupos de neoplasías. Entonces, esa es una dificultad que nosotros tenemos de hacer esa separación y esa organización. Entonces, muchas veces yo pienso que una manera más práctica de hacer esa separación sería no por tumor de mama, así de una manera de agregaciones conjuntas de criterios clínicos. No sé si me entiende, me comprende, porque es una cosa. Entonces yo quería esas 2 preguntas. Primero, si los paneles van a tener la amplitud de todos esos genes. Segundo, sobre esta clasificación de colorectal, mama y endócrinos. Sí. ¿Qué tú piensas de esta clasificación? Porque eso, yo pienso que a veces no va a tener una división así por órganos. Sí. Sí, no, la división está dada simplemente por los líderes que nosotros queremos, en el fondo, que nos ayuden y que son las personas que están yendo a los congresos, que están participando, ¿no es cierto?, en la puesta al día de la información. Básicamente es eso, pero el comité es uno solo. Es comité, van a haber ginecólogos, van a haber urólogos, van a haber oncólogos, de las distintas especialidades. Al minuto de analizarse la familia, se analiza en un contexto completo, no de forma parcializada, porque eso nos va a, ¿no es cierto?, a impedir ver todo, ¿no es cierto?, las posibilidades de entender la enfermedad como tal, como amplia. Así es que en ese sentido, doctor, solamente es un tema de considerar un líder, nada más, ¿ya? Es como una cosa práctica, para que esa persona sea la persona que nos ponga al día, pero la familia se va a analizar como un todo. Por y ejemplo, el panel lo vamos a definir ahora, puede ser amplio como puede ser acotado. Yo creo que estamos en los tiempos de más amplio, ¿no es cierto? Que es la discusión que sí, se ha dado. la tendencia es que sea más amplio posible, ¿no? Porque el costo es muy parecido, entonces no hay por qué no tener todos los genes principales ahí. Sí. Por ejemplo, una otra pregunta, una persona con sarcoma, por ejemplo, o con CDH1, ¿dónde iba a hacer esa clasificación en los grupos? Claro, ahí en el caso del CDH1, por ejemplo, podría llegar por cáncer de mama, porque en el fondo existiera, ¿no es cierto?, lobulillar también en la familia, o podría llegar por el contexto de cáncer colorectal. O sea, vamos a tener 2 puntos de entrada de esa familia, o más de uno, y lo va a tomar el grupo digestivo en este caso, por ejemplo, si es por ahí viene el diagnóstico. Pero se va a tratar, como le digo, dentro de un comité que va a ser amplio. Perfecto, muchas gracias. Sí. Ya, doctor. Entonces, como le decía, o sea, hemos ido caracterizando a nuestra familia y esta fue la última publicación que hicimos y es la que quería destacar, donde las neoplasias también, ¿no es cierto?, se pueden identificar neoplasias más tempranas, ¿no es cierto?, como el cáncer de cerebro, colorectal, ovario, estómago, en nuestra familia, o pueden haber otros cánceres más tardíos como mama, que es el que estamos recién discutiendo, riñón, próstata
o piel. Y esto es importante en minuto, ¿no es cierto?, de entender en qué minuto, ¿no es cierto?, indicar la vigilancia a los pacientes. Y una última figura de este paper es mostrar el riesgo que nosotros identificamos en nuestra familia. Estos son personas con mutación identificada y analizamos el primer cáncer que desarrollaron. En este caso, por ejemplo, para colorectal, no encontramos ninguna diferencia en su incidencia entre hombres y mujeres. O sea, a pesar de que la frecuencia fue distinta entre ambos géneros, pero el riesgo es similar. Tampoco encontramos una diferencia entre el gen MLH1 y el gen MSH2, pero sí encontramos un menor riesgo para los pacientes que tenían mutación en PMC2, y además eso está, ¿no es cierto?, de acuerdo a la literatura, un riesgo que es menor y es más tardío. Y tampoco encontramos diferencia en mujeres entre en las mujeres que tenían mutaciones en MLH1 y MSH2. O sea, en el fondo, para cáncer colorectal, lo más importante era entender que las mutaciones en PMC2 van a ser de menor riesgo. Las diferencias, ¿dónde las identificamos? Es en los tumores extracolónicos. Ahí vimos que las mujeres tienen mayor incidencia de cáncer extracolónico, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestro gráfico anterior. Y este mayor riesgo lo identificamos en el gen MSH2. Y básicamente dado por cánceres ginecológicos de útero, ovario. Esos eran los cánceres en el... Entonces el mensaje que nosotros sacamos de este análisis en el fondo es que si estamos frente a una paciente, ¿no es cierto?, género mujer, y además con mutación en MSH2, hay que tener especial cuidado de los cánceres extracolónicos. Eso es lo que nosotros concluimos de esta investigación. En el fondo, ese era un ejemplo de todo este trabajo que nosotros hemos ido haciendo, que al principio fue de, como les digo, de identificación de mutaciones y ahora más clínico. También hemos tenido distintas colaboraciones. Ahí, bueno, ya se destacó a Ahmed Domínguez, a Walter y otros, ¿no es cierto?, que han sido tremendamente importantes para nosotros motivarnos a hacer todo este trabajo. Y hay distintas publicaciones que en el fondo han sido, ¿no es cierto?, desarrolladas, y aquí está para alguien que quiera en el fondo revisarlas. En resumen de esta primera parte de desarrollo de nuestro grupo, en el fondo es decirles que la investigación permite mejorar el conocimiento de esta enfermedad en nuestras poblaciones, y para eso invitarlos a que registren su variante, que hagan seguimiento de los pacientes, a estas colaboraciones internacionales, a participar en estas redes latinoamericanas y que publiquen sus resultados. Es muy importante, es muy difícil, pero es importante intentar publicarlo y al menos ordenarlo para que cuando colaboremos, ¿no es cierto?, podemos ser parte de estas redes colaborativas. Una segunda parte, como se mencionó, de nuestro desarrollo ha sido el programa de cáncer heredofamiliar. O sea, pasamos de la investigación, de generar nuestro registro, ahora a hacer algo más organizado. Ya organizado me refiero a cumplir con las reglas, con la gestión de calidad y con, ¿no es cierto?, con el marco regulatorio de las instituciones, tomando en cuenta toda la parte clínica. Y esto ha sido un desafío por todo lo que les voy a comentar, porque significa mucha documentación. El objetivo de nuestro programa es un objetivo que es a largo plazo, y la misión es prevenir la muerte relacionada al cáncer y disminuir la incidencia de cáncer, o bien detectarlo en etapas precoces, logrando una adecuada calidad de vida del paciente a través de promover la conciencia sobre los riesgos e implicancias de tener un síndrome hereditario y proveer educación. Educación tanto para el paciente, para la familia, como para los profesionales de la salud. Ese es nuestro objetivo como programa. Es un objetivo, como les digo, a largo plazo, y eso va a depender de todo lo que nosotros le ofrezcamos al paciente. Un soporte clínico, ¿no es cierto?, o educación y asesoramiento, y también la parte de investigación para caracterizar a nuestra población. Aquí hay un detalle de todo lo que nosotros en el fondo tratamos de desarrollar como grupo, ¿no es cierto? Estos comités, como mencionábamos, multidisciplinarios, o sea, con todos los enfoques. Nosotros podemos saber de cáncer colorectal, pero si nuestra familia además va a tener riesgo a otros cánceres, que esté ese especialista ayudándonos, ¿no es cierto?,
a tratar correctamente a la familia. En Chile no existe el médico familiar como existe en España. Y entonces acá el paciente va a pasar por distintos especialistas para su tratamiento. Así es que es importante tener este grupo multidisciplinario. Voy a avanzar más rápido para cumplir con el tiempo, pero aquí está el detalle de todo lo que nosotros nos enfocamos para proveer. Aquí está, como mencionamos, ¿no es cierto?, la estructura, que esta es una estructura básicamente para tener personas que estén actualizando la información, revisando y a cargo la información. Al minuto que se analiza la familia, se analiza como un todo, como comenté. Y esto, nosotros tenemos, por ahora nos vamos a reunir una vez al mes, porque estamos recién empezando en esta institución, pero en Clínica Las Condes, por ejemplo, nos reuníamos todas las semanas a discutir los casos, tanto para indicar estudio genético como para el resultado. Estos son los criterios que nosotros hemos determinado de evaluación para estudios genéticos. Vamos a tener criterios de derivación que van a ser mucho más sencillos, ¿no es cierto? O sea, y criterios de evaluación para estudios genéticos, que estos son los que uno encuentra en las guías de la NCCN. Son largos, complejos, por eso es que hay que hacerlo, los de derivación tienen que ser mucho más sencillos. Así es que con todos estos criterios, ¿no es cierto?, son los que vamos a definir si es adecuado indicar o no el estudio genético, si hay un beneficio o no para el paciente. Y este es el flujograma que nosotros vamos a trabajar. O sea, el paciente tiene una derivación porque hay algún antecedente, entonces el asesor genético o coordinador en este caso, que voy a hacer yo, voy a encuestar al paciente, voy a tomar la información, voy a construir la genealogía, voy a presentar al comité, si se le indica estudio genético, entonces se toma el consentimiento informado al paciente. En este minuto los estudios genéticos se derivan en un laboratorio externo que está en convenio, pero la idea en el futuro, si podemos, es hacerlo nosotros mismos. Y cuando llega el resultado del estudio genético, se vuelve a presentar en comité el caso para saber, ¿no es cierto?, si estamos hablando de una mutación patogénica, probablemente patogénica, significado incierto o un resultado negativo, ¿no es cierto? Se discute, se toman las recomendaciones y se vuelve al proceso post-test de entrega de resultados. Toda la información va a ser registrada de forma confidencial. Este es un flujo de la parte del estudio, ya cuando llega el estudio genético, el resultado, nosotros tenemos que determinar si el paciente no se va a hacer estudio genético o no le recomendamos el estudio genético, darle algunas recomendaciones clínicas estándar o las que, ¿no es cierto?, se dé por la evaluación. En el caso de los positivos, tenemos, nos vamos a basar en las recomendaciones clínicas de la NCCN, y en el caso de los paneles que son negativos o de variante de significado incierto, nuevamente guiarse por la genealogía de la familia y de acuerdo a eso entregar recomendaciones que pudieran ser, ¿no es cierto?, estándar o de alto riesgo. La información, como les comenté, tiene que ser registrada, y esto es importante porque nosotros acá en Chile no tenemos una ley que proteja el dato genético en el fondo, ¿ya? Y estos antecedentes de mayor riesgo a una enfermedad. Entonces lo que nosotros hicimos durante mucho tiempo es resguardar esta información en una oficina, aparte, no dentro de
Nós perdemos o sinal da Karen. Ela deve ter tido algum problema técnico lá no Chile. Vamos entrar em contato aqui por via de mensagem. Peço um pouquinho de paciência a todos aí. Só para avisar vocês que estão nos assistindo aí, a Karen teve um problema técnico de energia lá e agora está voltando. Deu certo, Karen? Tudo certo? Es que estoy en la cordillera. No hay señal. Está más cerca del cielo. Sí, qué pena, doctor. Bueno, el último diapositivo fue el diapositivo después, perfecto, de la confidencia de Alega. He comentado de los documentos asociados que en el fondo hemos tenido que construir nosotros para dejar registro de toda la información que nosotros hacemos y de cómo funcionamos en el fondo. Esta traslación desde la investigación a hacerlo asistencial ha implicado en el fondo completar todos estos documentos. Y ahí yo los menciono algunos, en el fondo como los criterios de derivación, de evaluación, las encuestas, consentimiento, autorizaciones, para hacer investigación, que es otro camino en el fondo, y los actas de entrega. En el fondo hay muchos más documentos, hay una gestión de calidad que en el fondo nos supervisa, una dirección médica que nos supervisa, y en ese proceso estoy actualmente haciendo mis documentos. Entonces, un resumen de esta parte es que el programa nos permite en el fondo trabajar bajo una normativa institucional. En la clínica sabe lo que nosotros hacemos, si tenemos algún clínica va a poder ayudarnos, va a poder, ¿no es cierto?, defendernos. Hay situaciones complejas como por ejemplo que nos pasó una paciente que a los 18 años hizo su estudio genético, salió positiva, pero lo vino a retirar a los 25 años, doctor. Pasaron muchos años en que nosotros estuvimos muy asustados de que esa paciente no desarrollara la enfermedad porque nunca quiso venir a buscar el estudio genético. Entonces, lo que estamos haciendo con todos estos documentos es anteponernos a este tipo de situaciones. Así tenemos otras experiencias también difíciles, ¿no es cierto? Y no vamos a saber actuar si no estamos en buena relación, ¿no es cierto?, con las autoridades que nos ayuden.
Así es que eso, pues generar documentos, invitarlos a eso, a establecer un comité, como ya lo hemos conversado. El asesor es una persona que ayuda mucho a facilitar la coordinación, la interpretación de los casos, la presentación de los casos, la interpretación de las mutaciones, y a definir otros familiares en riesgo que nosotros podamos ayudar para este objetivo a largo plazo que nos pusimos. Y en el fondo ayuda a fidelizar el caso, índice y su familia. Yo creo, doctor, que hasta aquí llego, porque la siguiente parte que tenía del diploma de asesoramiento genético, pero yo creo que ya se tocó con el doctor López en el fondo el punto. Muy bien, Karen. Excelente presentación. Yo pienso que fue un resumen bien abrangente del trabajo que hacen ahí a mucho tiempo, en varias etapas, ¿no? Muchos años de trabajo, un desarrollo continuado. Y otra cosa que estaba acá hablando con Erika y Natalia, que pienso que tenemos mucha cosa para compartir. Porque Erika y Natalia tienen una experiencia enorme en organizaciones de flujos y registros de cáncer hereditario. Erika trabaja con esto hace casi 20 años, ¿no, Erika? Entonces, 20 años. Y ya organizó 3 registros de cáncer hereditario. Los 3 que eran Sí, 3 de los mayores registros acá en San Pablo. Entonces, muy bien. Natalia también tiene experiencia en otro registro que yo también trabajé acá en la provincia de San Pablo, no en la ciudad de San Pablo. Entonces, las 2 personas que tengo acá a mi lado tienen una experiencia muy grande y pienso que pueden contribuir de alguna manera para tenermos ahí cambio de informaciones, de flujos, porque es muy parecido con lo que tenemos acá, muy parecido. Qué bien. Sí, incluso la parte de documentaciones y todo esto, ¿no? Protecciones de confidencialidad. Entonces, hay cosas que son parecidas, pero no tan parecidas. Y como tú usas ahí el mismo software que es Progeny, que es el software que tenemos acá también. Entonces, pienso que hay una posibilidad ahí de un exchange, ahí, un cambio de informaciones muy interesantes para colaboraciones futuras. Muy bien. Entonces, si quieres cerrar la presentación, así vemos esto. Entonces, pienso que podemos tener una posibilidad de colaboraciones futuras si organizamos los datos de manera parecida y de manera similar, para después poder tener una comparación de informaciones y otras cosas mucho interesantes que podemos en el futuro tener. Una pregunta solo para terminar, porque tenemos ahí pocos minutos. Los pacientes que no tienen tumor, los familiares que tienen mutaciones identificadas pero no tienen tumor, son pacientes asintomáticos, son personas normales que tienen solamente un riesgo más alto para tener alguna cosa. ¿Quién hace el seguimiento de estos pacientes? Porque como no tienen cáncer, ¿no? Se van a pasar por consultas en departamento de oncología, o hay una otra clínica de alto riesgo para tener su seguimiento. No, acá primero cada paciente se ve donde su seguro, su sistema de salud le permita. Entonces hay pacientes que van a estar en el sistema público y otros pacientes que van a estar en el sistema privado. Y cada paciente tiene la libertad de escoger el médico que quiera, ¿no es cierto?, para su seguimiento. Así que por ese lado nosotros no tenemos un centro que reciba a todas estas familias. Yo creo que eso es algo de, ¿no es cierto?, de lo que está pendiente en toda nuestra región, ¿no? Parte de, ¿no es cierto?, de la experiencia que deberíamos tomar para asesorar, para darle más garantías al paciente, ¿no es cierto?,
a identificar tempranamente y precozmente cualquier enfermedad. Así que en ese sentido, doctor, el seguimiento, lo que yo hago es llamar al paciente, preguntarle cómo está, si se ha hecho sus controles, y finalmente, ¿no es cierto?, yo anoto si eso resultó o no, y si me avisan si han identificado pólipos, por ejemplo, en este caso específico, pero es eso, doctor, es un llamado por teléfono. Yo sé que usted tiene otra herramienta, sí, ¿no? Sí, Una plataforma. Este es un challenge, ¿no? Es un desafío muy grande porque tener contacto continuado con las familias es siempre un problema, porque se cambia el teléfono, se cambia de dirección y todo esto. Imagina acá en San Pablo, que solo en la ciudad de San Pablo tenemos 20 millones de personas. Entonces, es una cosa difícil porque hay problemas de cobertura de salud, de seguros de salud, salud pública o privada. Claro, lo mismo. Lo mismo. Entonces, esa es una cosa que tenemos pensado mucho cómo hacerlo para que los pacientes no se tengan su seguimiento perdido, ¿no? Exacto. Porque es importante tener la fecha para hacer sus exámenes. Habíamos pensado en una aplicación, ¿se acuerda, doctor? Usted me había comentado, ¿no? Sí, nosotros también estamos trabajando en esto para tener un aplicativo ahí de teléfono, ¿no? Sí, para el recordatorio. Sí, que se tenga ahí, cada paciente tiene su teléfono, entonces hay un login y un password ahí para tener acceso a un seguimiento personalizado ahí de su caso, ¿no? Y ahí tienen las fechas, los exámenes, es una cosa que es totalmente posible, ¿no? Nosotros lo que hemos podido lograr, lo hemos podido lograr porque muchos de los pacientes son del doctor López, finalmente. Entonces, por eso puedo tener un seguimiento. Pero yo estoy hablando de un pequeño número de pacientes. Ustedes tienen un número gigante de pacientes y ya no son. Necesitamos mucho más Francisco López ahí. Lo que tenemos que hacer es hacer sistematización de atendimiento. Hay que tener un flujo fijo, independiente de Karen, Francisco, Benedicto, Erika. Se cambian las personas, pero la institución y el flujo se mantiene. Porque se hacen las cosas dependientes de las personas se cambian.